Se dice que existen entidades antiguas que pueden robar la voz y el rostro de aquellos que cazan. En el folclore nativo americano, son conocidos como skinwalkers, seres capaces de transformarse en cualquier criatura viviente, imitando sus movimientos, su olor, incluso sus recuerdos. Pero su engaño es solo el principio de un juego sádico. Nadie los ve venir porque usan los rostros de quienes amas. Nadie escapa porque se mueven con una velocidad inhumana. Y cuando finalmente muestran su verdadera forma, ya es demasiado tarde. Pero antes de sumergirnos en este relato de terror, me gustaría que dejaras en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Te atreverías a acampar en un bosque después de escuchar esta historia? Tu participación es vital para el canal, ya que ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que, como tú, buscan relatos oscuros y aterradores. También te invito a darle me gusta al video. Al hacerlo, estarás forzando al algoritmo a mostrar este contenido a más curiosos de lo paranormal. Antes de comenzar, te advierto. Este relato está basado en hechos reales. Los nombres han sido cambiados por respeto a las víctimas, pero los eventos ocurrieron tal como los escucharás. Ahora dime, ¿estás listo para enfrentarte a lo que acecha en la oscuridad? El fuego crepitaba suavemente en el centro del claro, proyectando sombras titilantes sobre los árboles que rodeaban la pequeña tienda de campaña. Marcos, Diego, Esteban y Luis llevaban meses planeando este viaje. Querían escapar de la rutina, alejarse del bullicio de la ciudad y vivir la experiencia de acampar en un bosque alejado de la civilización. Lo que no sabían era que ese bosque los estaba esperando. El sitio que eligieron no aparecía en los Shintosil, mapas oficiales, pero alguien en un foro de excursionistas lo había recomendado como un lugar especial. Marcos, el más aventurero del grupo, insistió en que era perfecto, alejado, silencioso y con una vista impresionante de las estrellas. Sin embargo, desde el momento en que se internaron en el bosque, Diego comenzó a sentir que algo no estaba bien. Había un peso en el aire, un silencio extraño, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Los chicos intentaron ignorarlo. Instalaron su campamento cerca de un arroyo y encendieron una fogata. Pronto, las bromas y las historias comenzaron a fluir. El tiempo pasó y, entre risas, hablaron sobre películas de terror y leyendas urbanas. Fue entonces cuando Luis mencionó algo que hizo que todos se estremecieran. Dicen que en algunos bosques de Norteamérica hay cosas que pueden imitar la voz humana, pero no es como un loro repitiendo palabras. No, es algo peor. Estas cosas te llaman por tu nombre, con la voz de alguien que conoces. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Eso suena a Skinwalker, dijo Esteban riendo nerviosamente. ¿No es esa la leyenda de los chamanes que pueden transformarse en animales? Más que eso, continuó Luis. Son brujos que hicieron un pacto con fuerzas oscuras. Pueden cambiar de forma, pero también pueden imitarte. Copian tu voz, tus gestos, incluso tus recuerdos. Y lo peor es que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. El viento pareció tomar fuerza en ese momento, silbando entre los árboles como si quisiera participar en la conversación. «Vamos, chicos, no se asusten», bromeó Marcos, tirando una ramita al fuego. «Todos son cuentos para asustar a los niños». Pero entonces la risa llegó. Desde la oscuridad del bosque una carcajada resonó. Era la risa de Esteban. Todos se quedaron en silencio. Esteban miró a los demás con los ojos muy abiertos. No había duda, era su risa, exactamente su risa. «¿Quién fue?», preguntó, su voz temblando. Nadie respondió. El fuego crepitó. El bosque permaneció en silencio. Y entonces la risa sonó otra vez. Más cerca. Esta vez
No estaban seguros de si seguía siendo la risa de Esteban. Había algo diferente, algo torcido, como si alguien estuviera imitando el sonido sin comprender realmente cómo funcionaban las emociones humanas. Marcos se puso de pie de un salto. «Debe ser algún bromista», dijo forzando una risa. «Alguien nos ha estado siguiendo». Luis sacó su linterna y la apuntó hacia el bosque. Nada, solo árboles y la negrura infinita entre ellos. Entonces, Diego vio algo. A unos metros de distancia, de pie entre los árboles, había una figura alta, demasiado alta. Su silueta era humana, pero algo no cuadraba. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado rígidos. Y aunque la linterna no alcanzaba a iluminar su rostro, Diego sintió una punzada de pánico. Porque la figura también tenía una linterna y estaba apuntando directamente hacia ellos. Pero lo peor fue lo que sucedió después. «Marcos», susurró una voz. Todos se quedaron helados. La voz venía del bosque y era idéntica a la de Diego. Marcos se giró bruscamente hacia su amigo. «¿Qué? No fui yo», susurró Diego aterrado. La voz volvió a llamarlo. «Marcos, ven aquí». Los cuatro se quedaron inmóviles, sintiendo el peso de la oscuridad alrededor de ellos. La linterna en la distancia tembló, y entonces la figura comenzó a moverse. Pero no caminaba, se deslizaba. Algo estaba jugando con ellos, y apenas estaba comenzando. «¡Corran!», gritó Marcos, sin esperar respuesta. Los cuatro amigos se levantaron de un salto y corrieron hacia la tienda de campaña, tropezando entre raíces y ramas. El frío aire nocturno llenaba sus pulmones mientras sentían cómo la adrenalina bombeaba con fuerza en sus venas. No miraron atrás, no se atrevieron, pero lo escucharon, esa risa distorsionada, esa voz que no debería estar ahí. La voz de Diego, llamando a Marcos una y otra vez. «Marcos, ven aquí, estoy perdido. Ayúdame». Marcos sintió que las piernas le fallaban al escuchar la desesperación en la voz. Era exactamente su tono, sus inflexiones. Si no hubiese sabido que Diego corría justo a su lado, habría jurado que era él. Pero entonces, ¿qué era eso en el bosque? Llegaron a la tienda de campaña y se atrincheraron dentro, apagando la linterna y conteniendo la respiración. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido acelerado de sus corazones. El silencio fuera de la tienda era denso, pesado, como si el bosque estuviera esperando. Y entonces la cremallera de la tienda comenzó a abrirse lentamente. Luis gritó, y Diego golpeó la cremallera con todas sus fuerzas, cerrándola de golpe. Marcos encendió la linterna, apuntándola hacia el cierre. Nada, nadie. «Esto no puede estar pasando», murmuró Esteban, temblando. «¿Viste esa cosa?», susurró Luis, su voz llena de miedo. «¿Viste cómo se movía?». Nadie respondió. No hacía falta. Todos lo habían visto. La figura en el bosque no se movía como una persona. Se deslizaba, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si imitara movimientos humanos, pero de manera torpe, equivocada. «Era demasiado alta», dijo Diego, recordando aquellos brazos largos y torcidos. «Y tenía una linterna, igual a la mía». La tienda de campaña se sacudió violentamente. Algo la había golpeado desde afuera. Los chicos contuvieron el aliento paralizados. Podían escuchar pasos alrededor de ellos, pasos ligeros que crujían sobre las hojas secas. Entonces alguien comenzó a susurrar desde fuera. «Luis, sal de ahí, estoy herido. Necesito ayuda». Luis sintió que el pánico lo ahogaba. Esa voz era la de Marcos, exactamente igual. Se giró para mirar a su amigo, quien estaba sentado justo a su lado, aterrorizado. «Estoy aquí, no salgas», gritó Marcos, su voz quebrada por el miedo.
El susurro fuera de la tienda se detuvo de repente. Todo quedó en silencio, pero no duró mucho. «Luis, ven, por favor», insistió la voz. Sonaba angustiada, débil, y sin embargo había algo mal en ella, como si le faltara vida, emoción, una imitación hueca. Luis comenzó a sollozar cubriéndose los oídos. No quería escucharlo, no podía soportarlo, pero la voz seguía llamándolo, repitiendo su nombre una y otra vez, con el tono exacto de Marcos, pero carente de humanidad. «Esto no es real, esto no es real», repetía Diego, intentando convencerse de que todo era una pesadilla. Entonces la voz cambió. «Diego, sácame de aquí, me duele». Era la voz de Luis, suplicante, dolida. Pero Luis estaba dentro de la tienda, mirándolo con ojos desorbitados. La tienda se sacudió de nuevo, esta vez con tanta fuerza que casi se vuelca. Algo afuera estaba furioso, algo que podía imitar sus voces a la perfección, algo que estaba jugando con ellos. Marcos abrió su mochila con manos temblorosas y sacó un cuchillo de caza. «No podemos quedarnos aquí», dijo con una determinación forzada. «Sea lo que sea eso, sabe que estamos aquí y no va a detenerse». Todos asintieron, sabiendo que tenía razón, pero salir significaba enfrentarse a esa cosa. Significaba enfrentarse a algo que podía parecerse a ellos, que podía sonar como ellos. Esteban se armó de valor y asomó la cabeza por la cremallera. Todo estaba en silencio, no había rastro de la figura alta, pero el bosque se sentía equivocado, como si cada sombra los estuviera observando. «Está despejado», susurró, pero su voz temblaba. Salieron de la tienda uno por uno, aferrando sus linternas y el cuchillo de Marcos. El fuego de la fogata estaba casi apagado, solo quedaban brasas agonizantes. El aire se sentía gélido, como si algo hubiera absorbido todo el calor del ambiente. Dieron unos pasos cautelosos hacia el claro, atentos a cada sonido, pero no hubo risas ni susurros. «Tal vez se fue», comenzó a decir Luis, cuando una rama se rompió justo detrás de él. Se giró bruscamente, alumbrando con su linterna. Y allí estaba, la figura alta con extremidades retorcidas, observándolos desde la oscuridad. Pero esta vez tenía un rostro, el rostro de Esteban, exactamente igual. El grupo retrocedió, horrorizado, cuando la criatura dio un paso hacia la luz de sus linternas. La imitación era perfecta, pero había algo en sus ojos vacíos, sin vida. Y cuando abrió la boca, una risa monstruosa escapó de sus labios, una risa que sonaba como todas sus voces mezcladas. No había duda, aquello no era humano, y ya no solo los imitaba, ahora estaba cazando. «¡Corran!», gritó Esteban, pero ninguno de los otros se movió. ¿Cómo podían hacerlo? La criatura frente a ellos tenía el rostro de su amigo, su altura, incluso su ropa, pero todo estaba mal. Sus facciones eran demasiado rígidas, como si estuvieran talladas en cera. Y sus ojos, esos ojos vacíos y brillantes, como los de un depredador al acecho. De repente, la criatura dio un paso hacia adelante, su cuerpo retorciéndose de manera antinatural. Las articulaciones crujieron con un sonido nauseabundo, doblándose en ángulos imposibles. Y entonces habló. «Marcos, ¿por qué corres? Soy yo, Esteban». Su voz era idéntica a la de Esteban, pero carecía de emoción. Era una imitación perfecta pero hueca, como una grabación sin alma. Esteban dio un paso atrás, temblando. «No, yo soy yo», balbuceó mirando su propia cara reflejada en esa cosa. La criatura ladeó la cabeza, como si intentara comprender el miedo en sus ojos. Entonces sonrió. Una sonrisa demasiado amplia que reveló una fila de dientes afilados y amarillentos. «Esteban»,
Ven aquí, dijo con una dulzura espeluznante, extendiendo un brazo que se alargó grotescamente, estirándose hasta casi rozarlo. Esteban gritó, y fue suficiente para que todos reaccionaran. El grupo salió corriendo hacia el bosque sin mirar atrás. Podían escuchar los pasos torpes de la criatura siguiéndolos y lo peor de todo, podía escuchar sus voces. ¡Ayuda! ¡No me dejen atrás!, gritó Diego, pero Diego estaba corriendo justo al lado de Marcos. ¡No tan rápido, chicos!, rió la voz de Marcos, pero Marcos apenas podía respirar del miedo. La cosa se burlaba de ellos, usando sus propias palabras, repitiendo frases que habían dicho antes, copiando sus risas, sus gritos. Era una burla grotesca de sus propias existencias. Corrían sin rumbo, esquivando árboles y saltando sobre raíces, con la esperanza de que el bosque los escondiera. Pero cada vez que miraban hacia atrás, veían la silueta alta y torcida moviéndose entre las sombras, deslizándose como un insecto, doblando sus extremidades de maneras imposibles. Y siempre con el rostro de Esteban, congelado en esa sonrisa antinatural. Llegaron a un claro y se detuvieron jadeando. Se giraron en todas direcciones, buscando cualquier señal de movimiento. Pero no había nada, solo el silencio del bosque. ¿Dónde está?, preguntó Luis, tratando de calmar su respiración. No lo sé, murmuró Marcos, apuntando su linterna hacia los árboles. Pero no puede haberse ido. De repente, escucharon un sollozo. Era la voz de Esteban, temblorosa y rota. «Por favor, ayúdenme, me duele». Esteban abrió los ojos, horrorizado. «No soy yo, no soy yo, estoy aquí, aquí», gritó casi llorando, pero la voz seguía llamándolos, sonando más cerca con cada palabra. «Ayúdenme, me duele, no puedo moverme». Marcos dio un paso hacia el sonido, su instinto de ayudar a su amigo luchando contra el miedo. Pero Diego lo detuvo, sujetándolo del brazo. «No vayas, no es él». El sollozo se convirtió en una risa espeluznante. «¿Cómo sabes que no soy yo?», dijo la voz, ahora claramente burlona. «¿Y cómo sabes que él es él?». El grupo se quedó helado. La criatura no solo los estaba imitando, estaba sembrando dudas entre ellos. «Esto es una locura», susurró Luis mirando a Esteban. «¿Cómo sabemos que no eres tú?». Esteban se quedó boquiabierto, sus ojos llenos de miedo y desesperación. «¿Qué? Soy yo. He estado con ustedes todo el tiempo». «Lo has estado», replicó la voz sonando ahora detrás de ellos. ¿O acaso el verdadero Esteban ya se fue? Todos giraron sus linternas hacia el sonido, pero solo vieron sombras. La criatura estaba jugando con ellos, cambiando de lugar, imitando sus voces, destruyendo su confianza. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcos. «Tenemos que salir del bosque, ahora». Pero el camino de regreso era un misterio. La criatura los había perseguido tan lejos que ya no sabían dónde estaban. Y la oscuridad parecía haberse cerrado alrededor de ellos, como si el bosque cambiara para atraparlos. «Marcos», susurró una voz, y esta vez sonaba exactamente igual a la de su madre. «Ven conmigo, ven a casa». Marcos sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Esa voz, no había forma de que esa cosa supiera cómo sonaba su madre. Y sin embargo, era idéntica. «¡Cállate! ¡Cállate!», gritó, tapándose los oídos. La risa de la criatura resonó entre los árboles, mezclando todas sus voces en un coro macabro. «No puedes escapar, no puedes huir de ti mismo». Entonces la cosa salió de entre las sombras, moviéndose hacia ellos con una velocidad inhumana. Su cuerpo se retorcía y cambiaba, adoptando sus formas, sus caras. A veces era Marcos, otras veces Esteban, pero siempre con esos ojos vacíos y esa sonrisa torcida. «¡Corran!»,
gritó Diego y el grupo se dispersó, corriendo en direcciones diferentes. Pero el bosque no era el mismo. El aire se sentía más denso, las sombras más profundas, y la cosa los seguía. Sus pasos resonando detrás de ellos, sus voces burlándose de sus miedos, corrían sin rumbo, sabiendo que la criatura podía ser cualquiera de ellos, que podría estar justo a su lado, imitando sus movimientos, copiando sus miedos. Y en ese momento comprendieron la verdad más aterradora. El Skinwalker no solo quería cazarlos, quería reemplazarlos. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Pocas personas lo logran. Solo los verdaderamente valientes pueden mirar a los ojos al horror sin apartar la vista. Pero dime, después de escuchar esta historia, ¿sigues confiando en las personas que te rodean? Si crees que esta historia fue solo un cuento más, piénsalo 2 veces. Hay muchos testimonios, muchas historias, similares de personas que han sentido que alguien cercano ya no era el mismo. Y algunos, aquellos que supieron la verdad demasiado tarde, nunca más fueron vistos. Ahora dime, ¿qué harías si descubrieras que alguien en tu vida ya no es quien dice ser? Déjame tu respuesta en los comentarios y, si has llegado hasta este punto, quiero que escribas: la sombra me observa. Así sabré quiénes son los valientes que han resistido hasta el final de este relato. Recuerda, al dar me gusta y compartir este video, obligas a YouTube a llevar estas historias a más personas. Tal vez alguien que lo vea descubra que el rostro familiar que lo observa desde el otro lado de la habitación no es quien dice ser. Nos vemos en la próxima historia. Si es que sigues siendo tú,